A veces la vida te golpea con la fuerza de un rayo para recordarte que el tiempo es el único recurso que no puedes recuperar y que pasar tus mejores años vendiendo cada hora por unas cuantas monedas es la forma más silenciosa de morir por dentro. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo, incluido el sueño. Solo para descubrir que el verdadero descanso no llega cuando cierras los ojos, sino cuando dejas de ser un esclavo del reloj para sobrevivir. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre la forma en la que miras el dinero y el valor de tu propia libertad. El frío de la madrugada en la ciudad se sentía como agujas atravesando la piel de Steven mientras caminaba hacia la parada del autobús. Eran las 4 de la mañana, y el silencio de las calles solo era interrumpido por el sonido de sus propios pasos cansados. Llevaba años repitiendo la misma rutina, entregando su energía a una fábrica de muebles que parecía absorber no solo su fuerza física, sino también sus sueños. Cada día era una lucha contra el cansancio y las deudas que nunca terminaban de pagarse. En su mente, el éxito era algo que solo les pasaba a otros, a personas que habían nacido con suerte o con apellidos importantes. Para él, la realidad era sudar para recibir un sueldo que apenas cubría la renta y la comida más básica. Aquella mañana, el cansancio acumulado le jugó una mala pasada. El agotamiento era tal que sus manos, usualmente firmes, temblaron mientras operaba una de las máquinas de corte. En un segundo de distracción, el metal rugiente casi le arrebata algo más que su tiempo. El susto fue el detonante de una crisis que llevaba meses gestándose en su pecho. Se sentó en un banco de madera vieja, con la respiración agitada, mirando sus manos sucias de aserrín y grasa. Se dio cuenta de que si ese día le pasaba algo grave, su familia no tendría nada. Si él dejaba de mover los brazos, el flujo de dinero se detenía en seco. Era un engranaje más en una máquina que lo reemplazaría al día siguiente sin pensarlo dos veces. Esa tarde, al regresar a su pequeño apartamento, encontró un sobre debajo de la puerta. Era un aviso de desalojo. Debía $1,200 de meses atrasados y el dueño del lugar no estaba dispuesto a esperar más. Sintió un vacío en el estómago, esa sensación de vértigo que aparece cuando sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Había sombras bajo sus ojos y una amargura en su boca que antes no existía. Se preguntó cómo había llegado a ese punto, trabajando más de 60 horas a la semana y aún así siendo incapaz de asegurar un techo sobre su cabeza. Desesperado, buscó a un viejo amigo de su padre, un hombre llamado Julián que vivía en las afueras del pueblo. Julián era conocido por haber sido un obrero toda su vida, pero ahora vivía con una tranquilidad que nadie entendía. No tenía lujos exagerados, pero nunca parecía preocupado por las cuentas y siempre tenía tiempo para cuidar su jardín o leer un libro bajo el sol de la tarde. Steven llegó a su casa con el rostro desencajado y el corazón en la mano. Le contó sobre la fábrica, sobre el aviso de desalojo y sobre ese miedo constante que no lo dejaba respirar. Julián lo escuchó en silencio, sirviendo 2 tazas de café caliente. No hubo lástima en su mirada, sino una comprensión profunda. Le dijo que el problema no era cuánto trabajaba, sino para qué trabajaba. Le explicó que la mayoría de las personas pasan la vida alquilando su presencia física y que en el momento en que dejan de estar presentes, el dinero deja de llegar. Le habló de un concepto que para Steven sonaba a fantasía: crear sistemas que funcionen sin ti. Para entender esto, tienes que dejar de ver el dinero como el fin y empezar a verlo como una semilla, comentó el anciano mientras señalaba los árboles frutales de su patio. Aquellos árboles no daban frutos el primer día, pero él los había plantado y cuidado cuando tenía energía, para que ahora, en su vejez, ellos se encargaran de alimentarlos sin que él tuviera que cavar la tierra cada mañana. Steven se sintió confundido. ¿Cómo podía un hombre sin un centavo en el bolsillo empezar a plantar semillas de dinero? La respuesta no fue un truco de magia, sino un cambio radical en su disciplina. Julián le prestó los primeros $500 para detener el desalojo, pero con una condición estricta. Steven no podía devolverle el dinero con su sueldo de la fábrica.
Tenía que usar sus horas libres para construir algo propio, algo que pudiera crecer. El joven aceptó, aunque no sabía por dónde empezar. Pasó las siguientes semanas durmiendo apenas 4 horas. Trabajaba en la fábrica durante el día y al llegar a casa, en lugar de encender la televisión para olvidar su miseria, se ponía a estudiar. Descubrió que el conocimiento era el primer activo. Aprendió sobre cómo funcionaba la economía digital, sobre cómo pequeñas propiedades o ideas podían generar ingresos constantes. Se dio cuenta de que había pasado años gastando sus pocos dólares en cosas que perdían valor apenas las compraba. Zapatos de marca para aparentar una estabilidad que no tenía, suscripciones a servicios que no necesitaba y comidas fuera de casa por pura pereza de cocinar. Empezó a anotar cada centavo. Cada moneda de 10 o 20 dólares que lograba ahorrar era una semilla que iba guardando con un propósito sagrado. Un día, mientras caminaba por un mercado popular, vio a una mujer vendiendo máquinas de café usadas. Eran máquinas viejas, pero robustas. Recordó una de las lecciones de Julián sobre los activos físicos que prestan un servicio. Usó sus ahorros de 3 meses, unos 800 dólares que había juntado privándose de todo lujo, para comprar 3 de esas máquinas. Las reparó él mismo en sus noches de insomnio, limpiando cada conducto y puliendo el metal hasta que brillaron como nuevas. Habló con el dueño de una pequeña lavandería y con el de un taller mecánico. Les propuso instalar las máquinas de café en sus salas de espera. Él no les cobraría renta por el espacio, sino que compartirían las ganancias. Al principio, los dueños dudaron, pero aceptaron al ver que no tenían nada que perder. Steven se encargaba de abastecerlas de café y azúcar cada 2 días antes de irse a la fábrica. La primera semana, después de recoger las monedas de las máquinas, contó 75 dólares de ganancia neta. No era mucho, pero sintió una emoción que nunca había experimentado con su sueldo. Esos 75 dólares habían llegado a su bolsillo mientras él estaba en la fábrica cortando madera. Por primera vez en su vida, el dinero no había dependido de su presencia física directa en ese lugar. Era una pequeña grieta en el muro de su prisión financiera. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Una de las máquinas se descompuso por completo al mes siguiente, y el costo de la reparación fue casi todo lo que había ganado. Se sintió tentado a rendirse, a pensar que Julián tenía razón solo porque tenía suerte, pero recordó el miedo que sintió al ver el aviso de desalojo y decidió continuar. Aprendió a reparar los motores por su cuenta, buscando tutoriales y preguntando a mecánicos jubilados. Su mente empezó a trabajar de forma distinta. Ya no veía problemas, sino desafíos técnicos que debía resolver para mantener su sistema vivo. Con el tiempo, las 3 máquinas se convirtieron en 6, luego en 10. El flujo de dinero empezó a ser constante. Ya no eran solo 75 dólares a la semana, sino que empezó a percibir cerca de 1,000 dólares libres al mes. Lo más increíble no era la cifra, sino que ese dinero llegaba incluso si él decidía quedarse una mañana entera leyendo o descansando. Pero Steven no descansó. Sabía que este era solo el primer peldaño. Julián lo visitó un domingo y vio los cuadernos de contabilidad de su pupilo. Asintió con aprobación, pero le advirtió que el mayor peligro de empezar a tener éxito es creer que ya has llegado a la meta. Le dijo que mucha gente al ver los primeros 1,000 dólares extras corre a comprarse un auto mejor o a mudarse a un lugar más caro, cayendo de nuevo en la trampa de aumentar sus gastos al ritmo de sus ingresos. Si quieres ser verdaderamente libre, cada dólar que ganes tus máquinas debe ser reinvertido en algo que no dependa de tus manos, le aconsejó el anciano. Fue entonces cuando Steven decidió dar el paso hacia el mundo digital y de las inversiones más sofisticadas. Entendió que sus máquinas de café eran activos físicos, pero que también podía crear activos intelectuales. Empezó a escribir un pequeño manual sencillo, con palabras claras, sobre cómo cualquier persona en el barrio podía iniciar un pequeño negocio de máquinas de autoservicio con poco capital. No usó términos complejos ni fórmulas matemáticas difíciles. Escribió desde su experiencia, desde el dolor de sus manos callosas y el miedo al desalojo. Puso ese manual en una plataforma en línea por un precio muy bajo, apenas $10 por descarga. Pensó que nadie lo compraría,
Pero, para su sorpresa, la gente empezó a encontrar valor en su honestidad. En el primer mes, 100 personas lo descargaron. $1,000 más entraron a su cuenta mientras él dormía, sin que él tuviera que comprar café, ni limpiar máquinas, ni transportar nada. Era la magia del interés compuesto y de la escalabilidad. Su vida en la fábrica empezó a sentirse como un recuerdo lejano. Aunque seguía yendo para mantener su disciplina y para no olvidar de dónde venía. Pero su actitud era distinta. Ya no era el hombre cabizbajo que temía al capataz. Era un hombre que sabía que su libertad se estaba construyendo bloque a bloque en la oscuridad de su habitación y en los rincones de la ciudad donde sus máquinas seguían trabajando para él. Un viernes, el jefe de la fábrica anunció que debido a una crisis económica global, tendrían que despedir a la mitad del personal. El pánico se apoderó de sus compañeros. Muchos de ellos tenían deudas, familias que mantener y ninguna red de seguridad. Stuyven vio el miedo en sus ojos, el mismo miedo que él había sentido meses atrás. Cuando su nombre fue llamado en la lista de los despedidos, no sintió tristeza ni rabia. Sintió una gratitud inmensa hacia sí mismo por haber tenido la valentía de empezar cuando todo parecía ir mal. Salió de la fábrica con su caja de herramientas, pero esta vez no se dirigió a la parada del autobús con el alma rota. Caminó hacia el jardín de Julián. El anciano lo recibió con una sonrisa y le preguntó qué pensaba hacer ahora que era libre por obligación. Stuyven se sentó y le mostró su teléfono. Las notificaciones de las ventas de su manual seguían llegando, y sus máquinas de café estaban produciendo lo suficiente para pagar 3 veces su antiguo sueldo. Lo que no entiendes todavía, Julián, es que el mayor activo que he construido no es el dinero en la cuenta, dijo Stuyven con voz firme. Es la seguridad de que, pase lo que pase afuera, yo ya no soy una víctima de las circunstancias. He aprendido a crear valor donde otros solo ven problemas. El anciano asintió y le dijo que ahora estaba listo para la verdadera lección, la que separa a los que tienen dinero de los que tienen verdadera riqueza. Porque ganar dinero mientras duermes es solo el principio. El verdadero reto es saber quién eres cuando ya no tienes que trabajar para nadie más. Stuyven regresó a su casa y por primera vez en años durmió 8 horas completas. Al despertar, revisó sus cuentas. Había ganado $250 mientras descansaba. Pero más allá de la cifra, sintió una paz que no se puede comprar. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas pasan la vida corriendo tras el dinero sin entender que el dinero es como una sombra. Si lo persigues, huye de ti. Pero si caminas hacia la luz de la creación de valor y la disciplina, él no tiene más remedio que seguirte. Aquel fue el cierre de su primer capítulo como hombre libre, pero sabía que la estructura de su nueva vida apenas comenzaba a tomar forma. El dinero era ahora un empleado eficiente que trabajaba para él las 24 horas del día, permitiéndole soñar con proyectos que antes le parecían imposibles. Decidió que su próxima misión no sería solo acumular, sino enseñar a otros a romper sus propias cadenas. Con la salida de la fábrica, la vida de Stuyven no se convirtió en unas vacaciones permanentes, sino en el inicio de una responsabilidad mayor. Se dio cuenta de que el tiempo, ese recurso que antes desperdiciaba por unos cuantos dólares la hora, ahora era totalmente suyo, y eso le generaba un vértigo extraño. Julián le había advertido que el vacío que deja el trabajo obligatorio suele llenarse con vicios o con una pereza que termina destruyendo la mente. Por eso, Stuyven decidió que su siguiente paso no sería comprarse lujos, sino blindar su futuro y el de los suyos. Empezó a observar su ciudad con otros ojos. Ya no veía solo calles y edificios, sino flujos de personas y necesidades insatisfechas. Con los ahorros que generaban sus máquinas de café y las ventas constantes de su guía digital, que para ese entonces ya le reportaban cerca de $3,000 mensuales, decidió diversificar. No quería poner todos sus huevos en una sola cesta. Recordó que la verdadera estabilidad no viene de un gran negocio, sino de muchas pequeñas fuentes que, sumadas, forman un río caudaloso. Fue entonces cuando se fijó en un problema común en los barrios periféricos,
la falta de acceso a herramientas de calidad para pequeñas reparaciones hogareñas. Muchas personas necesitaban una escalera, una taladradora o una cortadora de césped solo una vez al mes. Y no tenía sentido que gastaran $300 en comprar una. Steven alquiló un pequeño local que estaba abandonado y lo convirtió en un centro de alquiler de herramientas automatizado. Instaló casilleros inteligentes que se abrían con un código tras realizar el pago en una aplicación sencilla que él mismo ayudó a diseñar. Este nuevo sistema requería una inversión inicial fuerte, unos $10,000 que había acumulado con mucha paciencia. Muchos conocidos le decían que estaba loco, que mejor se comprara un coche nuevo para disfrutar de su libertad. Pero él recordaba las palabras de Julián sobre las semillas. Comprar un coche era comprar un juguete que perdía valor. Montar este sistema era comprar un empleado que no se cansaba ni pedía vacaciones. El primer mes del centro de herramientas fue lento, pero pronto la voz se corrió. Los vecinos amaban la comodidad de recoger una herramienta a las 10 de la noche, sin tener que pedir favores. Steven solo tenía que ir una vez a la semana para revisar que todo estuviera en orden y limpiar el equipo. El resto del tiempo, el sistema funcionaba solo. Los ingresos empezaron a escalar de forma impresionante. Ya no estaba ganando dinero solo por el café o por su libro. Ahora, la infraestructura física de la ciudad también le pagaba una renta. A pesar de su éxito, Steven mantenía un estilo de vida sencillo. Vivía en el mismo apartamento, aunque ahora lo había comprado por completo para no volver a ver un aviso de desalojo nunca más. Pagó $60,000 de contado, una cifra que antes le habría parecido una montaña imposible de escalar. Al ser dueño de su techo, sus gastos fijos bajaron drásticamente, lo que significaba que cada vez necesitaba menos dinero para vivir y podía reinvertir más. Sin embargo, la vida le puso una prueba emocional muy fuerte. Su madre, que vivía en un pueblo lejano y siempre había trabajado como costurera, enfermó de la espalda. Los médicos le dijeron que no podía volver a sentarse frente a una máquina de coser si quería volver a caminar sin dolor. Steven no lo pensó 2 veces. Tomó un avión y fue a verla. En el pasado, esta noticia hubiera sido una tragedia financiera que los habría dejado en la calle. Pero ahora, mientras estaba sentado en la sala de espera del hospital, Steven revisó su teléfono. Sus máquinas seguían vendiendo café, su sistema de herramientas seguía alquilando equipos y su libro seguía descargándose en todo el mundo. Esa tarde, mientras su madre descansaba, él hizo cálculos. Tenía suficiente flujo de efectivo para pagar el mejor tratamiento y asegurar que ella nunca más tuviera que trabajar. Le compró una casa pequeña con un jardín hermoso y le asignó una mensualidad de $2,000 que salía directamente de sus activos. «Mamá, ya no tienes que vender tu salud por dinero», le dijo mientras le tomaba la mano. «Ahora el dinero trabaja para nosotros». Las lágrimas de su madre fueron el mayor dividendo que Steven recibió en toda su vida. Al regresar a la ciudad, se sintió con una energía renovada. Entendió que el dinero, cuando se usa con propósito, es una herramienta de amor y de protección. Pero también notó que a medida que crecía, otros empezaban a tenerle envidia. Algunos antiguos compañeros de la fábrica empezaron a decir que seguro andaba en algo ilegal, porque no era normal que alguien que hace poco estaba en la miseria ahora tuviera tanto tiempo libre y dinero. Steven no se dejó afectar por los chismes. En lugar de eso, decidió abrir una pequeña escuela gratuita los sábados en el centro comunitario para enseñar educación financiera básica. Quería que la gente entendiera que la diferencia entre la pobreza y la riqueza muchas veces es solo una cuestión de perspectiva y de hábitos. Les enseñaba que si gastaban sus $500 de aguinaldo en un televisor nuevo, estaban comprando un pasivo que les quitaba dinero cada mes por la electricidad. Pero si usaban esos mismos $500 para comprar una pequeña máquina de helados y ponerla en una tienda, estaban comprando un activo que les devolvería el dinero con creces. Uno de sus alumnos, un joven llamado Diego, que trabajaba limpiando cristales, le preguntó un día si no tenía miedo de que el mercado se saturara de gente haciendo lo mismo. Steven sonrió y le dijo que el mundo es inmenso y las necesidades son infinitas.
El problema no es la competencia, sino la falta de creatividad y de paciencia. La mayoría de las personas quiere resultados en una semana y cuando no los ven, abandonan la semilla antes de que brote. Durante este periodo de enseñanza, Steven descubrió que el mayor activo que una persona puede poseer es su reputación y su red de contactos. Al ayudar a otros de forma genuina, empezaron a surgir oportunidades de negocio que él nunca habría buscado. Un empresario local, impresionado por su sistema de alquiler de herramientas, le propuso invertir $100,000 para expandir el modelo a 10 ciudades más. Steven analizó la propuesta con cuidado. Ya no era aquel joven desesperado que aceptaba cualquier oferta por necesidad. Ahora sabía calcular el riesgo y, sobre todo, valoraba su tranquilidad. Aceptó la sociedad, pero bajo sus propios términos. Él diseñaría el sistema y la tecnología, pero no se encargaría de la gestión diaria. Quería seguir siendo dueño de su tiempo. El negocio de las herramientas se convirtió en una franquicia automatizada. Steven recibía un pequeño porcentaje de cada alquiler en cada una de las 10 ciudades. Eran centavos que se sumaban por miles cada día. Sus ingresos superaron los $15,000 mensuales. En este punto, ya no necesitaba trabajar ni un minuto más en su vida para cubrir sus necesidades básicas. Había alcanzado lo que Julián llamaba el punto de escape. Cuando tus activos cubren tu estilo de vida deseado y sobra dinero para seguir creciendo. Pero no todo fue gloria. Con el crecimiento llegó la complejidad. Tuvo que aprender sobre leyes, impuestos y contratos. Descubrió que si no era cuidadoso, el gobierno o los pleitos legales podrían llevarse lo que tanto le costó construir. Pasó noches enteras estudiando leyes comerciales, transformándose de un simple operario de fábrica en un estratega financiero. Se dio cuenta de que la libertad no es la ausencia de responsabilidades, sino la capacidad de elegir cuáles responsabilidades quieres asumir. El protagonista es un joven de piel clara de cabello castaño, de unos 25 años. Un día, caminando por el centro, vio la fábrica donde solía trabajar. Había un cartel de cerrado. La empresa no había podido resistir la crisis y cientos de personas se habían quedado en la calle de la noche a la mañana. Sintió una mezcla de tristeza y alivio. Vio a algunos de sus antiguos compañeros sentados en la acera, con la mirada perdida, esperando que alguien les diera una solución. Se acercó a ellos y, en lugar de darles dinero, les dio su tarjeta y les invitó a su clase del sábado. Algunos aceptaron con esperanza, otros lo miraron con resentimiento. Steven comprendió que no se puede salvar a quien no quiere caminar, pero que siempre vale la pena ofrecer una mano a quien está dispuesto a esforzarse. Su vida se había convertido en un testimonio de lo que es posible cuando decides dejar de ser un recurso para alguien más y empiezas a ser el arquitecto de tu propio destino. En sus ratos libres, que ahora eran muchos, se dedicó a viajar por el país. Pero no iba a hoteles de lujo para presumir en redes sociales. Iba a pueblos pequeños para observar cómo vivía la gente y encontrar nuevas formas de crear sistemas que ayudaran a las comunidades a ser más productivas. En uno de esos viajes, descubrió el potencial de la energía solar en zonas rurales. Invirtió $20,000 en crear una pequeña granja solar que vendía energía a una planta procesadora de alimentos cercana. Era el activo perfecto. El sol salía cada mañana sin falta, no pedía salario, no se enfermaba y generaba electricidad que se vendía automáticamente. Steven solo tenía que pagarle a una persona local para que limpiara los paneles una vez al mes. El sistema era tan eficiente que se pagó a sí mismo en menos de 2 años y a partir de ahí, todo fue ganancia pura. Sentado frente al mar, en una pequeña playa del sur, Steven reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Recordó aquel aviso de desalojo y el frío de las 4 de la mañana. Se dio cuenta de que el miedo había sido su mejor maestro. Sin ese golpe de realidad, probablemente seguiría en la fábrica, quejándose de la suerte y esperando un aumento que nunca llegaría. Ahora, sus activos eran diversos: máquinas de café, alquiler de herramientas, derechos de autor de su libro, participaciones en la franquicia y energía solar. Si uno de estos negocios fallaba, los otros lo sostenían.
Esa era la verdadera libertad. No depender de una sola fuente de ingresos, ni de una sola persona, ni de un solo lugar. El dinero fluía hacia él de día y de noche, como un río que nunca se seca porque se alimenta de muchas vertientes pequeñas. Julián, que ya estaba muy anciano, cayó enfermo. Steven fue a cuidarlo, devolviéndole con gratitud todo el tiempo y la sabiduría que el viejo le había entregado. Durante esas semanas, no tuvo que preocuparse por pedir permiso en el trabajo, ni por quién pagaría las facturas de la clínica de su mentor. Pudo estar presente, sosteniendo la mano de su amigo en sus últimos días, sin la presión del reloj. En sus últimos momentos, Julián le preguntó a Steven qué era lo más valioso que había ganado en todo este proceso. Steven no mencionó los miles de dólares en el banco, ni las propiedades, ni los negocios. Lo miró a los ojos y le dijo que lo más valioso era la paz de saber que su tiempo ya no le pertenecía a nadie más que a él. Había recuperado la propiedad de su propia vida. Tras la partida de Julián, Steven experimentó un silencio que no era de soledad, sino de plenitud. Se encontró caminando por el jardín que su mentor le había heredado, entendiendo que cada planta y cada rincón de esa casa era el resultado de una mente que decidió pensar a largo plazo. En ese momento, comprendió que su viaje no se trataba solo de acumular billetes verdes o de ver números crecer en una pantalla, sino de la trascendencia. La riqueza real es la que permite que tu influencia y tu ayuda sigan existiendo incluso cuando tú no estás presente. Con una fortuna que ya superaba los $200,000 en activos líquidos y un flujo mensual que no dejaba de crecer, Steven decidió dar el paso más ambicioso de su carrera. No sería un negocio para ganar más dinero, sino para crear más creadores. Sabía que en su país había miles de jóvenes con las manos sucias y los ojos cansados, tal como él estuvo una vez, que solo necesitaban una chispa de conocimiento para encender sus propios motores. Fundó un centro de innovación en el corazón de su antiguo barrio. Pero no era una escuela tradicional. Era un espacio donde los activos hablaban por sí mismos. En la entrada, instaló una serie de paneles solares y sistemas de recolección de agua automatizados que hacían que el edificio fuera autosuficiente. El excedente de energía se vendía a la red eléctrica de la ciudad, y ese dinero se utilizaba para otorgar becas a los estudiantes más dedicados. El edificio mismo era un activo que pagaba la educación de quienes estaban dentro. Steven pasaba sus tardes allí, no como un jefe, sino como un guía. Les enseñaba que el sistema educativo tradicional los había entrenado para ser empleados excelentes, pero no para ser dueños de su tiempo. Les hablaba de la importancia de la frugalidad inteligente. Les decía que no se trata de no gastar, sino de saber en qué momento el gasto se convierte en una inversión. Si compras una computadora para jugar, es un gasto. Si la usas para aprender a programar y crear un software que resuelva un problema, has comprado un activo. Un día, uno de sus antiguos jefes de la fábrica, un hombre que ahora estaba jubilado y con una pensión que apenas le alcanzaba para las medicinas, lo visitó en el centro. El hombre estaba asombrado por lo que veía. Steven, nunca imaginé que aquel muchacho silencioso que cortaba madera llegaría a esto, le dijo, con una mezcla de orgullo y melancolía. Steven lo invitó a tomar un café de una de sus máquinas que aún funcionaban en el vestíbulo, y le explicó que la única diferencia entre ellos dos no era la capacidad de trabajo, sino el destino de ese esfuerzo. Usted trabajó para construir el sueño de otro. Yo decidí sufrir un poco al principio para construir el mío, respondió con humildad. La historia de Steven se volvió un símbolo, pero él se mantenía alejado de las luces y la fama. Prefería la libertad de despertarse sin alarmas y la satisfacción de saber que, mientras él desayunaba tranquilamente mirando las montañas, miles de dólares se movían a su favor gracias a los sistemas que había diseñado años atrás. Había logrado lo que pocos consiguen, que el dinero fuera su esclavo y no su amo. Aprendió que hay 3 tipos de activos que te dan la verdadera libertad. Primero, los activos físicos, como sus máquinas y sus locales, que prestan un servicio tangible. Segundo, los activos digitales, como su libro y sus cursos, que se multiplican infinitamente sin costo adicional. Y tercero, el activo más poderoso de todos,
la mentalidad. Sin una mente preparada, cualquier cantidad de dinero se escurre entre los dedos como agua. Pero con la mentalidad correcta, incluso si perdiera todo mañana, Steven sabía que podría recuperarlo en poco tiempo, porque ya conocía el camino. En una de sus últimas reflexiones, antes de retirarse por completo de la vida pública, escribió en su diario que la mayoría de las personas confunden la riqueza con las cosas que se pueden comprar. Pero la riqueza de verdad es lo que te queda cuando pierdes todo el dinero. Es tu conocimiento, tu capacidad de crear sistemas y la red de personas que has ayudado. El dinero es solo el combustible para que esa riqueza se manifieste en el mundo físico. Steven no volvió a sentir miedo. El miedo al desalojo, el miedo al hambre y el miedo al futuro se habían disuelto en la seguridad de sus activos. Entendió que el descanso no es la ausencia de actividad, sino la ausencia de ansiedad. Ahora podía trabajar por placer, por pasión y por amor, no por obligación. Sus días se llenaron de proyectos que buscaban limpiar el aire de la ciudad y mejorar el acceso al agua en las zonas más pobres, usando los mismos principios de automatización que lo hicieron libre. La lección final de su vida no fue sobre finanzas, sino sobre la libertad del alma. Al final del día, todos somos inquilinos en este mundo, y el tiempo es la renta que pagamos. Algunos pagan la renta trabajando para otros hasta el último de sus días. Otros, como Steven, deciden comprar su libertad bloque a bloque, semilla a semilla, hasta que el tiempo deja de ser una carga y se convierte en un regalo infinito. Cuando cerró los ojos esa noche, en la paz de su hogar, lo hizo con la sonrisa de quien sabe que ha ganado el juego más importante de todos. No el de tener más que los demás, sino el de no necesitar nada de nadie para ser feliz. Sus activos seguían trabajando, las monedas seguían cayendo y los sistemas seguían girando bajo la luz de la luna, permitiéndole soñar sin preocupaciones, porque él había aprendido el secreto que cambia destinos. El verdadero éxito es vivir una vida donde tus sueños no dependan de tu próximo cheque, sino de la visión que tuviste, la valentía de construir cuando nadie más creía en ti. Ser libre es entender que el dinero es un recurso que fluye hacia donde hay orden, valor y paciencia. Steven dejó de perseguir el dinero y comenzó a construir canales para que el dinero llegara a él. Y en ese proceso, no solo cambió su cuenta bancaria, cambió su ADN. Se convirtió en un hombre que no solo sobrevivió, sino que floreció, dejando un bosque de activos que seguirían dando sombra y frutos a generaciones que aún no habían nacido. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes en el bolsillo, sino por la cantidad de días que puedes vivir manteniendo tu estilo de vida sin tener que trabajar físicamente. Y para Steven, esa cuenta ahora era infinita. Había descubierto que los activos que te pagan mientras duermes no son solo máquinas o contratos. Son los guardianes de tu libertad y los arquitectos de tu legado. Mira a tu alrededor y pregúntate cuántas de las cosas que haces hoy están construyendo un activo para tu futuro y cuántas están simplemente pagando los lujos de alguien más. La respuesta a esa pregunta determinará dónde estarás dentro de 10 años. No esperes a que el rayo de la necesidad te golpee para empezar a plantar tus semillas. El mejor momento para empezar fue hace años, pero el segundo mejor momento es hoy mismo, con la determinación de quien sabe que su tiempo vale mucho más que cualquier salario.